Bueno, muy buenas tardes. Solamente Mucho nos gusto. faltaría poner en pantalla completa y le cedemos el micrófono suyo. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Araujo Chavarro y hoy tengo la posibilidad de venir a compartir con ustedes un proyecto de investigación desarrollado y denominado como la educación matemática realista en un modelo teórico a priori como estrategia didáctica, en colaboración con la profesora magíster Blanca Adriana Tovar Pisa. Eh, la metodología de esta presentación es la introducción, las preguntas objetivo, los referentes bibliográficos, metodología, resultados, discusión y análisis y conclusión. Ok. Si bien es cierto, entonces comenzamos con ese planteamiento de problema en el marco de este proyecto y comenzamos que según la OSDE Colombia, en el 2018 nos encontrábamos con un puntaje de 391 por debajo de la media en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas. Es así entonces como este proyecto se desarrolló específicamente en una institución privada de educación, eh, lo cual se hicieron análisis de las pruebas a ver, donde los estudiantes evidenciaban en un 27.9% que se encontraba en el nivel mínimo suficiente en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas y adicional a eso, en el análisis por periodos durante el año 2019, pues esto reveló que el 38.1% de los estudiantes se encontraban en el nivel básico y bajo. Ya posteriormente, en el marco de la implementación del modelo teórico a priori como una prueba diagnóstica, nos arrojó que el 24.85% de los estudiantes se encontraba en un nivel mínimo. Esto pues precisando que como esta investigación se marcó dentro de un proceso o de un desarrollo sociocultural, eh, se tuvo en cuenta elementos como las emociones negativas y positivas frente a las matemáticas, mencionado desde Janula, las emociones y la afectividad desde Gómez y la persistencia hacia las matemáticas desde Di Napoli. Esto nos permitió entonces reconocer que habían unas causas que posiblemente estaban ocasionando este déficit en el desarrollo de competencias matemáticas. Uno de esos fue la principal y es la falta de implementación de estrategias didácticas, como lo menciona Melquiades, y aún así unas subcausas como la planificación curricular, la formación de los docentes y en el mismo, digamos, el gusto por las matemáticas, como lo menciona Gómez. Entonces, del Ministerio de Educación y desde la OSDEC, evidenciamos que si el estudiante, o menciona que si el estudiante no desarrolla competencias matemáticas, esto llevará a que el estudiante no pueda desarrollarse socialmente, ¿sí? No pueda enfrentar retos de la sociedad y además de eso no mejoraría significativamente su vida en contexto. Esto nos llevó entonces a planificar una pregunta y esta es: ¿de qué manera una estrategia didáctica de aprendizaje que articula los principios de realidad, reinvención y matematización progresiva en un modelo teórico a priori promueve el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Liceo Superior Primeras Luces? Por supuesto, esto nos llevó a hacer una serie de preguntas orientadoras de investigación y en correlación unos objetivos específicos y objetivos generales. Si bien es cierto, entonces, la pregunta macro nos llevaba a identificar de qué manera una estrategia didáctica de aprendizaje que articulaba unos principios de la educación matemática realista, articulada con un modelo teórico a priori, pues permitía ese desarrollo de competencia. Luego, las siguientes preguntas fue cómo diagnosticar en el marco del modelo teórico a priori, pues se podía identificar ese estado real de competencias matemáticas y luego entonces cómo diseñar esa estrategia didáctica de aprendizaje articulando el modelo y también la teoría de educación matemática y por supuesto qué resultados se generarían de esa articulación y por supuesto de esa implementación. En correlación a cada una de esas preguntas, pues está el diagnosticar, ¿cierto? El implementar, eh, cómo la estrategia se iba realizando eh, en la medida que se iba implementando.
y posteriormente entonces identificar los avances generados en el desarrollo de competencias matemáticas. Es así entonces que dentro de los antecedentes se reconocieron algunos elementos y algunos autores y tesis que aportaron desde la metodología, desde sus resultados y por supuesto desde sus referentes teóricos como el desarrollo de competencias matemáticas, en este caso en el macroproyecto en el que está enmarcado esta tesis o ese proyecto, luego el desarrollo de competencias matemáticas desde diferentes investigaciones, antecedentes investigativos de las estrategias didácticas y por supuesto la educación matemática realista. Es así entonces que uno de los elementos principales que se tuvo en cuenta es el concepto de competencia matemática. Para poder extraer de allí y conjeturar una competencia o el concepto de competencia propio, se trajo a colación desde la OSDE y adicional a eso, ese concepto de competencia de Amore y investigadores donde habla que es la competencia por sí tiene un concepto complejo y dinámico, y luego posteriormente trayendo a colación los conceptos de las competencias matemáticas por el Ministerio de Educación y los lineamientos curriculares en matemáticas, lo cual se llegó a la conclusión de que la competencia matemática es un proceso de participación en la que los estudiantes movilizan aspectos del desarrollo humano, cognitivos, afectivos y de tendencia de acción y metacognitivos con el propósito de intervenir en los diferentes entornos en los que realiza un proyecto de vida y requieren de procesos matemáticos y no matemáticos. ¿Qué competencias se movilizaron? Matematizar, razonar y argumentar, representar, comunicar y resolver problemas. Y había con ellos unos subprocesos asociados a cada una de estas competencias. El modelo teórico a priori es un modelo, un organizador curricular que tiene en cuenta elementos sustanciales y elementos consustanciales. Dentro de los elementos sustanciales tenemos las tareas, los procesos matemáticos y no matemáticos y los niveles de complejidad propuestos por PISA. Adicional a eso, los elementos son la metaevaluación, que es la evaluación de la evaluación, y posteriormente, como un elemento adicional, la participación en la comunicación, en este caso, teniendo en cuenta lo mencionado por Bichot y Anatfar. Bichot, desde la negociación de significados matemáticas, y Anatfar sobre la participación en matemáticas, el aprendizaje por participación. No queremos dejar de lado la teoría de educación matemática realista como un elemento o como una teoría que enmarca no solamente la enseñanza, sino el aprendizaje, y que por supuesto se opone totalmente a las matemáticas mecanicistas. Este trabajo, digamos, reconocido desde lo manifestado por Brisa y sus colaboradores, resaltando pues el trabajo desde la perspectiva de Freudenthal. Los principios que se tuvo en cuenta para esa investigación fue el principio de realidad, de reinvención y de matematización progresiva, que fueron articulados en esta estrategia didáctica que se pone en mención. Es decir, esta estructura enlaza, por supuesto, todos los elementos que he mencionado anteriormente, desde su macroestructura, es decir, desde sus elementos epistemológicos de cada una de las teorías, tanto del modelo como de la teoría de educación matemática. Esto aporta significativamente desde una perspectiva didáctica y desde una perspectiva curricular. Y se enmarca, como es una investigación que está enmarcada dentro de la línea de educación matemática desde un enfoque sociocultural, se tuvo en cuenta el concepto de matemática desde Louis Radford, del rol del estudiante desde Hernández, las matemáticas como un aprender emocional, y Inés Chacón, el concepto de aprendizaje de Lerman y el rol del docente, como lo propone García y sus colaboradores. Desde el referente contextual, esta fue un trabajo que se implementó en un contexto sociocultural de una institución privada, y su proyecto educativo institucional está enmarcado dentro de la filosofía institucional constructivista. Bueno, ya desde la parte metodológica es un tipo de investigación aplicado con un enfoque metodológico cualitativo, con un diseño de investigación-acción, y tiene unas técnicas de instrumentos delimitadas en el camino como se plantea dentro del método de investigación, y por supuesto su muestra es un muestreo no probabilístico a intención del investigador.
Sus fases, en este caso, fueron 4: la fase de exploración de conocimientos previos, la fase de diseño e implementación de estrategias, donde, por supuesto, allí se pudo hacer, digamos, la implementación también, la fase de caracterización de desarrollo de competencias, el análisis e interpretación de los datos, y eso nos llevó entonces a hacer un diseño de instrumentos donde se articulaba una malla donde teníamos en cuenta tanto los descriptores que hacían parte del modelo teórico a priori, como los elementos de la teoría de educación matemática realista. Esto nos permitió entonces hacer tanto desde lo cognitivo, como se pone acá en pantalla, como lo afectivo, teniendo en cuenta el mapa del humor propuesto por Inés Chacón, y también la parte de tendencia de acción desde lo propuesto por Janula y también Di Napoli, en donde se reconoce por medio de un instrumento la recolección de esa información que nos permitió, por supuesto, dentro de los resultados, iniciando dentro del diagnóstico que un 52.3% de los estudiantes de 27, 14 estaban en un nivel mínimo y satisfactorio, como se puede ver allí en pantalla. Pero posterior entonces, esta es una de las evidencias donde los estudiantes, al momento de desarrollar una demanda cognitiva enmarcada dentro de una actividad matemática de aprendizaje, pues mostraban, digamos, frustración, estar cansados y no poder responder efectivamente cada una de las demandas. Ya dentro de los resultados enmarcados después de la implementación de la estrategia, pues nos pudimos dar cuenta que un 66.14% de los estudiantes mostraron un avance en términos de desarrollo de competencia destacado. Eso nos permitió entonces evidenciar que de acuerdo a las competencias matemáticas y cada uno de los descriptores, muchos de los estudiantes que se encontraban en los niveles inferiores pasaron a los niveles superiores como el nivel destacado en cada uno de los descriptores que estaban asociados a las competencias matemáticas. Este es uno de los resultados donde efectivamente el 66% de los estudiantes, después de haber implementado la estrategia didáctica, pues mostraron emociones positivas en el desarrollo de la misma. Y este es uno de los instrumentos y comentarios por parte de los estudiantes donde, digamos, pudieron manifestar, digamos, sus posturas frente a la actividad matemática de aprendizaje en el desarrollo de competencias matemáticas. Dentro de las conclusiones, entonces, por supuesto, que se pudo implementar esa estrategia didáctica donde se articularon los principios de educación matemática, bueno, algunos con el modelo teórico a priori, el aporte desde la perspectiva curricular y didáctica que se hace en el marco del plan curricular y, por supuesto, que los estudiantes desarrollaron y movilizaron procesos cognitivos, afectivos y de tendencia de acción frente a las matemáticas. Dentro de las recomendaciones, seguir indagando sobre los conocimientos previos de los estudiantes para poder entonces con eso poder hacer y diseñar tareas matemáticas. Dentro de los procesos metacognitivos, no solamente considerar la heteroevaluación, la coevaluación, autoevaluación y metaevaluación, sino comprometer también a los padres de familia con un papel trascendental y que hacen parte de la comunidad educativa. Y por supuesto, una que me llama mucho la atención y es articular esos principios en su totalidad, su referente epistemológico, dentro de la educación matemática realista con el modelo teórico a priori desde una perspectiva de la evaluación. Y es con eso entonces que he mostrado el desarrollo que se llevó a cabo en el marco de la implementación de los principios de la teoría de educación matemática realista con un modelo teórico a priori. Muchas gracias.